Lorenzo Andrades y voy a ser el ponente de esta charla, de este taller. Soy asesor educativo para Acasio y mi labor es, pues, un poco eso, informar a todos los profesores de todos los servicios y acciones que tomamos de cara al profesorado. Tengo aquí, de todo modo, en conexión a dos compañeros, ¿de acuerdo? Que yo un poco, pues, me irán también apoyando en dicha presentación. Lo presento son Eloy Bernal y Elena Vilceda. Hola a todos. En un principio, bueno, la presentación o la charla o el taller, ¿de acuerdo? Me voy a apoyar en varias cosas. Van a ser la presentación, que ahora mismo la comparto con vosotros. Van a ser los simuladores, que en un principio creo que la organización lo puso a disposición vuestra, ¿de acuerdo? Por si acaso queréis hacer esa serie de ejercicios y trabajar un poquito con las calculadoras. Y voy a trabajar también con una aplicación, una página, ¿de acuerdo? El Mentimeter, en el cual os voy a hacer una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Y me gustaría que vosotros, pues, respondieseis a esas preguntas. Va a ser todo en directo, por decirlo así, es decir, todo lo que vais respondiendo, pues vamos a ver todo lo que hemos respondido para ver un poco así esa estadística, ¿de acuerdo? Conforme vayamos avanzando, os voy explicando cómo acceder a todo ello, cómo vamos a utilizar el emulador, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Cualquier duda, por supuesto, me paráis y me comentáis, ¿vale? Lo que sí os pediría es que lo hicieseis por voz, ¿de acuerdo? Que os activaseis, porque el chat ahora mismo lo tengo no visible, ¿vale? Bueno, lo dicho, simplemente, dentro de esta presentación, que os la comparto con todos. La podéis ver, ¿verdad? La presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver un poquito qué es eso del uso de la calculadora. Lo que sí, antes, precisamente os lo he adelantado, vamos a hacer una primera pregunta, ¿de acuerdo? Para comprobar un poco esa conexión con el Mentimeter, a ver cómo va con todos los que estáis presentes en la charla, en el taller. Os pido, por favor, que ingreséis con vuestro móvil o bien con vuestro ordenador, con vuestro equipo, ¿de acuerdo? Que ingreséis ahí en www.menti.com, ¿de acuerdo? O bien que capturéis el código QR. Y una vez que accedáis, os van a pedir un primer código, ¿de acuerdo? Os doy ese código, precisamente, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí. ¿Vale? Sería este, el 687452. Os lo quito un momentito para que veáis cuál es la página a la que tenéis que acceder. ¿Vale? Y esa primera, lo he dicho, simplemente es un poco, pues, para que vosotros vayáis conociendo si no la conocéis, ¿de acuerdo? Este software, esta aplicación. ¿Vale? Os voy a dar un par de segundos más para que contestéis. Por lo que veo, la gran mayoría os queréis dedicar a la enseñanza. Es el futuro. Totalmente. Bueno, lo voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? Simplemente un poquito para que lo veáis. Sí, es cierto que lo he dicho. Luego os voy a hacer un par de preguntas más, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero me voy a salir ahora mismo de aquí y me voy a quedar con la presentación en sí de nuevo, ¿vale?
esta es la gran pregunta, ¿de acuerdo? Que nos hacemos todos los profesores y alumnos desde que accedemos a primaria hasta que estamos incluso hasta la universidad. ¿Qué matemáticas se pueden hacer con la calculadora en el aula? ¿De acuerdo? Sí es cierto que muchas veces ese uso de la calculadora en primaria, pues a padres, profesores y alumnos nos puede chocar en el hecho de utilizar esa calculadora, ¿de acuerdo? Pero nosotros, en cierto modo, lo que intentamos es dar otra perspectiva desde ese inicio, ¿de acuerdo? Desde primaria y, por supuesto, ya en bachillerato todos hemos utilizado la calculadora científica. Depende también del bachillerato del que procedamos, porque si procedemos, por ejemplo, del bachillerato internacional o de otros tipos de bachilleratos, también nos dejan utilizar la calculadora gráfica. Sí es cierto que vosotros, como estudiantes de matemáticas, la gran mayoría de profesores o incluso vosotros mismos no soléis utilizar la calculadora, ¿de acuerdo? O incluso menos aún la calculadora gráfica, ¿de acuerdo? Ya depende un poco también de esa convicción que tengáis de utilizar o no la calculadora. Yo aquí, bueno, simplemente os propongo, pues, eso mismo, precisamente, que es una calculadora, ¿de acuerdo? Que es una herramienta que está fácilmente al alcance de todos, ¿de acuerdo? Pero que no todo el mundo la suele utilizar. Muchas veces es el propio desconocimiento de la máquina que tenemos en la mano, ¿de acuerdo? Esa máquina, pues hay muchas veces que no la controlamos del todo. Sí es cierto que hay distintas calculadoras, ¿de acuerdo? Yo os lo voy a enseñar un momentito aquí a la cámara. Esta es la que en este momento proponemos como calculadora básica, ¿de acuerdo? La FX55 Plus. Luego también tenemos la calculadora, pues la que todo el mundo hemos utilizado, seguro que la gran mayoría de vosotros habéis tenido esta, la 82MS, ¿de acuerdo? Y esta es un poco ahora la que la está sustituyendo, la 991, la 570 o la 82, que es literalmente la que sustituiría a esa, o la 85, ¿de acuerdo? Estas son científicas. Sí es cierto que con respecto a esta hay una pequeña polémica, y es que ya hablaremos un poquito más adelante de ella, que depende de la comunidad en la que estemos, nos han dejado o no utilizarla en las pruebas SEBAU. Varias funciones son la consecuencia de ello y, por ejemplo, una de ellas sería precisamente la integral definida, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro tipo de calculadora, pues sería calculadora gráfica, ¿de acuerdo? Y esta en este caso pues están permitidas en bachilleratos internacionales en algunas comunidades para la EBAU. Y ya por último, la calculadora ya CAS, ¿de acuerdo? Ya esto ya sí es tipo CAS, ya es programable, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ya es mucho más completa. La CP400 sería en este caso esta, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de todo ello. Entonces, sí es cierto que depende de ese rango de calculadoras, pues sabemos o no utilizar una serie de funciones, ¿de acuerdo? Aquí, sobre todo, lo que os propongo es precisamente eso, una serie de ejercicios para que veáis el uso que se le puede dar a la calculadora, ¿vale? Desde, como ponen ahí, desde primaria hasta bachillerato. De hecho, vamos a empezar con las de primaria, ¿de acuerdo? En este caso, con esta calculadora básica. Lo único que os voy a poner una serie de preguntas con respecto a la calculadora básica, ¿vale? Y son precisamente estas. La comparto con vosotros porque necesito que metáis ahora este código, ¿de acuerdo? Es en cierto modo la pega. Cada una de las preguntas que yo vaya a hacer, bueno, en este caso son dos preguntas, pero cada bloque me queda este que es el de primaria, el de científicas y el de gráficas, ¿de acuerdo? Os voy a pedir que ingreséis con un número distinto, ¿vale? Con un código distinto. Entonces aquí simplemente os pregunto, la calculadora, además de calcular, ¿creéis que nos ayuda a pensar? Vamos a ver qué opináis la mayoría. Porque en cierto modo os voy a proponer ahora dos ejercicios, que esos dos ejercicios van a ser un poco lo que nos va a dar las respuestas de este tipo de estas preguntas en especial. Vale, por poquito margen, pero veo que la mayoría opináis que sí. Vale, y la segunda pregunta que os hago
sería, un segundito. Sería esta. ¿Creéis que los profesores conocéis todas las funciones que os ofrece la calculadora? En cierto modo ya os lo he adelantado yo antes, pero veo que tenéis la misma opinión que yo. Con respecto a esto, mientras estáis terminando de contestar, os comento, ¿de acuerdo?, que desde Casio, una de nuestras acciones es precisamente la formación al profesorado. Os formamos en el uso de las distintas calculadoras, ¿de acuerdo? Hacemos talleres, tanto online como presenciales, por supuesto, de los distintos tipos de calculadoras. Sobre todo nos estamos centrando últimamente en la calculadora primaria, por supuesto, pero mayoritariamente en las científicas y en las gráficas, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues mientras termináis de contestar, ¿de acuerdo? Voy a seguir precisamente proponiendo ese juego, ese ejercicio que os propongo para ver si realmente nos sirve para pensar, ¿de acuerdo? Vamos a buscar un número. Yo voy a pensar en un número, ¿de acuerdo? Voy a utilizar precisamente la calculadora y os lo voy a poner, ¿vale? Y ahora, quiero que alguien me diga un número. Yo he pensado un número de 3 cifras y quiero que alguien me proponga ese número, ¿vale? Vamos a intentar averiguar cuál es el número en el que he pensado. Yo voy a hacer una serie de divisiones, ¿de acuerdo? Y vosotros me vais a ir aproximando a ese número. ¿Quién me dice un número? 112. Venga, 112. Pues os digo que el número que yo he pensado entre 112 da 6,65. Entonces, os pregunto, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Subir ese número 112 que me ha propuesto Eloy o bajarlo? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que subirlo, ¿no? Al darme 6, supuestamente tengo 6 veces 112. ¿Qué número me podríais dar entonces? Venga, proponedme el siguiente número. 700. Perfecto. 700, 1,06. Rocío, mucho más cerca ya. Está por arriba, ¿verdad? Seguimos estando por arriba, ese número que yo he pensado. Otro número. 930. Lo voy a hacer, pero yo creo que ya nos hemos ido demasiado arriba, Mario. Al ser 930, date cuenta que al dar 1,06, al hacer yo esa división entre el número que he pensado y el 700, ha dado muy próximo a 1. Entonces, si hacemos, por ejemplo, ese que tú me has dicho, 930, ¿vale? Me da 0,8. Es decir, me he pasado por arriba. Tendría que bajarme ahora, ¿de acuerdo? No voy a alargarme mucho más. Simplemente, si os fijáis, ¿de acuerdo? Vamos aproximando, vamos haciendo, ahora, por ejemplo, no sé, el 730, pues yo diría, pues, 1,003, ¿vale? Entonces, me está ayudando a precisamente eso, a pensar cuál es ese número. Según el resultado de esa división, yo puedo aproximarme un poquito más, subiendo o bajando en ese número que hemos propuesto, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿para qué ha servido la calculadora, en cierto modo? Pues para hacer ese número. Por cierto, era el 745. ¿Vale? Es simplemente eso. Lo que tengo que buscar es ese número que yo he pensado entre el que me proponéis y que dé 1 para
literalmente clavarlo, ¿vale? Otro ejercicio, este también especial me gusta mucho. Dice, imaginad que en este momento, esta sala, bueno, en este cuarto, aquí en mi despacho, ¿de acuerdo? Se me queda aislada herméticamente. ¿Cuánto tiempo tendría, de acuerdo? Yo en este caso estando solo, o imaginaros que estamos en un aula, ¿de acuerdo? ¿Para cuánto tiempo tendríamos para, si nos quedásemos sin aire, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo duraríamos vivos, por decirlo así? Entonces, este ejercicio me gusta en especial porque sin darle nada más, ¿de acuerdo? O incluso os permitiría hasta utilizar internet, o bien vía móvil, o bien vía vuestro equipo, ¿de acuerdo? Vuestro PC, vuestro ordenador, que buscaseis, por ejemplo, cuánto oxígeno gastamos por personas, ¿de acuerdo? Sin hacer ejercicio, porque en cierto modo en reposo, ¿de acuerdo? Cuánto oxígeno gastamos a la hora, al día, lo que sea. Entonces, lo buscáis y tal, ¿de acuerdo? Y vemos que está entre 6 y 8 litros aproximadamente de aire. Esos 6 y 8 litros, ¿de acuerdo? ¿Para cuánto tiempo tenemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto mide, en este caso, nuestra aula, nuestro despacho, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Si no tenemos medida, no tenemos forma de medir, sí podemos, en cierto modo, ingeniárnosla un poco. Podemos mirar nuestro suelo y ver que más o menos la loza en la que estamos es de 25, 30, 33, 40, 50 y contar las lozas y hacer una estimación. Si yo me pongo de pie y más o menos llego con el brazo, pues yo sé que aproximadamente está a 2,5 metros de altura. Es decir, he hecho una estimación. Sin tener ninguna herramienta para medir, he hecho una estimación aproximadamente. Con lo cual, yo ahora ya hago el siguiente cálculo. ¿Cuál es el volumen de aire que hay en ese espacio cerrado? Pues largo por alto por ancho. ¿De acuerdo? Y así calculo precisamente ese volumen de aire. ¿Qué ocurre? Eso nosotros lo hacemos en metros. Tantos metros por tantos metros por tantos metros. Con lo cual el resultado nos da en metros cúbicos. Esos metros cúbicos, yo os he hablado de litros que gastamos por persona de oxígeno. Con lo cual tengo que pasar de metros cúbicos a litros. ¿De acuerdo? Yo tengo ahí esa conversión precisamente de medidas. Y luego, según las personas que estemos encerrados en ese aula o en ese despacho, ¿de acuerdo? Pues nosotros calculamos precisamente ese dato. ¿Para cuánto tiempo tenemos de oxígeno? ¿Vale? Si os fijáis, si más o menos queréis hacer ese ejercicio, el uso de la calculadora es simplemente para, en este caso, acelerar los cálculos. Porque he hecho una aproximación, he hecho una búsqueda de datos, de datos, literalmente. He hecho una conversión, luego simplemente he hecho una multiplicación, una división, una suma, una resta, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero he hecho una serie de cálculos que, en cierto modo, la calculadora, para lo que me ha servido ha sido para trabajar con esos números tan grandes que me puede llegar a dar, pero para acelerar los cálculos. Con lo cual, fijaros que sentido de la calculadora, no, o sea, no me ha dado en sí esa calculadora el resultado como tal. Simplemente yo he tenido que hacer una serie de pasos, de búsqueda de datos, etcétera, de aproximaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Para obtener ese cálculo, ese dato, ¿vale? Luego, por ejemplo, ya sí me voy un poquito más al uso de la calculadora como tal, ¿de acuerdo? Os propongo ahí ese ejercicio que nos dice que tengo esas 374 entradas para aniversarios de Casio a repartir entre mis 123 contactos. ¿Cuántas entradas le corresponden a cada uno y cuántas me sobran? ¿De acuerdo? Dentro de la calculadora, ese resultado, me da igual con la que trabajéis, ya sea esta, la FX, la que os proponemos para primaria, o primero o segundo de eso, o bien la calculadora científica, la que todo el mundo hemos utilizado en bachillerato, ¿de acuerdo? Tenemos precisamente esa opción de cálculo. Aquí, de hecho, os propongo las dos formas. Esta, en este caso, sería con esta calculadora, ¿de acuerdo? Aquí lo único, bueno, el ejemplo es otro, ¿de acuerdo? Pero 65 entre R2 y me da el resultado y el resto, ¿de acuerdo? Con lo cual me responde precisamente, en ese caso, ese ejercicio. Literalmente esta, que sería con la científica, me hace el ejercicio propuesto, ¿de acuerdo? 374 entre 123. Si alguno tenéis el emulador, que os lo voy a compartir yo también con vosotros, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí. Según sea el tipo de calculadora, en esta, ¿de acuerdo? En la básica, el 82 y el 85, sería, en este caso, 374, y la división, la cajita, la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si alguno se habéis descargado los emuladores,
tenéis este, ¿de acuerdo? O bien, si os habéis descargado la otra, la del otro modelo, ahora de todos modos os lo enseñaré más tarde cuando os ponga el emulador, no puedo compartir los dos emuladores, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí precisamente, donde tenéis la fracción, ¿vale? Lo tenéis en rojo, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Ya sabéis que todo lo rojo es con alfa, ¿vale? Aquí lo tenéis precisamente también. Y todo lo amarillo es con shift. Entonces simplemente le doy al igual, ¿de acuerdo? Y me dice que caben a 3 entradas cada una y me sobran 5, ¿vale? Otro ejemplo sencillo para usar la calculadora en primaria. Aquí equivale en tanto por 1, 42%, ¿de acuerdo? Puedo utilizar precisamente ese cambio, ¿vale? Lo tengo aquí en esta primera tecla, ¿vale? O bien, justamente al contrario, ¿a cuánto equivale en tanto por ciento este tanto por 1? 0,025, ¿de acuerdo? Puedo hacer el cambio de uno a otro, ¿vale? Puedo hacer simplificación de fracciones. Os lo voy a mostrar con el emulador. Por ejemplo, yo voy a poner una, 425 partido, no sé, 204, ¿vale? Al yo darle aquí, sí es cierto que me hace la simplificación del tirón, ¿de acuerdo? Me da el resultado ya con la fracción irreducible. Pero en esta calculadora yo lo puedo cambiar en este caso. Pues lo voy a cambiar un segundito. ¿Vale? O bien aquí lo podemos hacer paso por paso. Ese 425, creo recordar que era, ¿no? Entre 204, ¿vale? Si yo le doy, me da esto, ¿vale? Ah, vale, porque es... Perdona. Un segundo. Que me ha dado aquí... ¿Vale? No sé por qué ahora mismo no me ha dado eso, pero bueno, simplemente lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Eso simplifica la fracción. Nosotros podemos decirle entre 4 simplificarlo o bien, ¿de acuerdo? Que ella nos lo haga. Es decir, cuando le dais a la calculadora a la tecla simplificar, nosotros podemos darle ese factor por el que queremos que lo simplifique. O bien, si no le damos a nada, simplemente le ponemos esa fracción y decimos simplificar y no le ponemos ningún factor, ella nos lo hace y nos dice con respecto a qué factor lo ha hecho. Si hay más factores por el que simplificar esa fracción, ¿de acuerdo? Nos aparece aquí una flechita que nos dice que esa fracción no es la irreducible, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, nos ayudan un poco a estudiar ese tipo de ejercicio. Aquí también el hecho de obtener números aleatorios, ¿de acuerdo? Ese intervalo del 1 al 6, en este caso, por ejemplo, sería un dado, ¿de acuerdo? Y nos dan los distintos valores. Hacer también obtener esas fracciones mixtas, ¿vale? Todo eso nos lo proporciona la propia calculadora, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos esos distintos menús. Ahora bien, todo esto, ¿de acuerdo? Es con respecto a la calculadora básica, ¿vale? Es decir, ¿qué objetivo nosotros alcanzamos con esta calculadora básica? Nosotros, pues, búsqueda de información, ¿de acuerdo? Nosotros también interpretamos esa información, estimamos el espacio, búsqueda de patrones, conocimiento de unidades, cambio de unidades, la relación de tiempo, interpretación de resultados, planteamiento de hipótesis. Es decir, una serie de valores que, en cierto modo, el alumno en primaria ya debe de empezar a tener, ¿de acuerdo? Ya debe de empezar a manejar. Vamos ahora a la calculadora científica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pedir de nuevo que volváis a Mentimeter, ¿de acuerdo? Y que incluyáis ahora en este caso, aquí. Este código ahora, ¿de acuerdo? Y vamos a responder a esas dos preguntas. De todas las funciones que ofrece la calculadora científica, ahora hablamos de la calculadora científica, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje creéis que usáis?
Soy sincero, la utilizáis más bien poco. Perfecto. Bueno, pues ya simplemente, ¿de acuerdo? Que veáis que aproximadamente la mayoría de vosotros, ¿de acuerdo? La utilizáis en torno a un 40 o menos %, ¿de acuerdo? Os hago otra pregunta. ¿Piensas que las calculadoras científicas pueden generar gráficas? ¿Creéis que pueden generar gráficas? Que precisamente una de esas premisas para poder o no utilizar una calculadora en la SEBAU. Los que habéis dicho que sí, de momento, ¿por qué decís que se pueden generar gráficas? Si queréis responderme por el chat, proponerme algo. ¿Por qué creéis que pueden hacer gráficas? Puedo utilizar un código QR y poder escanear ese código QR y facilitar una visualización gráfica. Perfecto, Mario, genial. Es la única forma, en cierto modo, que en estos modelos nuevos, ¿de acuerdo? Que hace ya unos años sacamos, las ClassBit, ¿de acuerdo? Estas blancas, ¿vale? Efectivamente, en ese tipo de calculadora nosotros sí podemos generar un código QR, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, ¿vale? Solamente en las blancas, la 570 y 991. En las dos básicas, la 82 y la 85, no, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo. Os voy a proponer, por ejemplo, no sé si tenéis, insisto, el emulador, ¿de acuerdo? Si lo tenéis de este tipo de calculadora, hacerlo. Os propongo, por ejemplo, una ecuación, ¿de acuerdo? Una ecuación polinómica de segundo grado, ¿vale? Soy muy malo para inventarme los datos, con lo cual nos quedará, voy a darle al 1, al menos 2 y al 6, por ejemplo, ¿de acuerdo? Como he utilizado para resolver una ecuación de segundo grado, le doy, ¿de acuerdo? Y me dan las soluciones. En este caso tengo dos soluciones. Tengo esa primera, ¿de acuerdo? Esa segunda. Y además, como estoy trabajando con una ecuación de segundo grado, me permite en este caso la calculadora el obtener, ¿de acuerdo? El vértice. En este caso, el mínimo lo tengo en el 1, 5, ¿de acuerdo? Estando posicionado en una de esas soluciones, en esa primera, por ejemplo, como bien ha dicho Mario, ¿de acuerdo? Sí puedo obtener esa gráfica. Lo único, y ahí está precisamente ese paso, ¿de acuerdo? De la aceptación o no en las pruebas EBAU. En la propia máquina, en la propia calculadora, no me permite observar esa gráfica, pero sí generar ese código QR, que lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? En amarillo, sobre la tecla OPTN, opciones, SIF, opciones, y os genera ese código QR, ¿de acuerdo? Si tenéis el emulador, los que tengáis ese tipo de calculadora, ¿de acuerdo? Os habrá aparecido esta página, este código QR, ¿de acuerdo? Os aparecen dos. El de la calculadora, que yo lo puedo capturar con cualquier móvil, ¿de acuerdo? O dispositivo externo, de ahí la aceptación en selectividad. Yo necesito el uso de un capturador. O bien, si tenéis el emulador, ¿de acuerdo? Y pulsáis aquí, os envía directamente a la página de Casio, en la cual nos proporciona precisamente esos datos. Nos dan las soluciones, nos dan el mínimo y nos hace la correspondiente gráfica. De ahí, insisto, la aceptación en la gran mayoría de las comunidades de España de el uso de la calculadora en las pruebas BAU. Y hablo sobre todo de las pruebas BAU porque es ese condicionante el que nos dice si podemos o no utilizar una calculadora y dónde, ¿de acuerdo? Sois vosotros, los futuros profesores, los que un poco tenéis esas directrices, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, efectivamente, como bien ha dicho Mario, sí puedo obtener esa gráfica, ¿vale? Es la única forma que puedo obtener en la calculadora científica una gráfica, ¿vale?
Aquí, bueno, simplemente os hablo de eso, de ese uso de calculadora, que sí es cierto que es cuando nosotros hemos empezado a utilizar la calculadora. Generalmente el profesorado empieza a utilizar esa calculadora a partir de cuarto de ESO, tercero de ESO, a lo mejor al final en la parte de estadística, pero ya cuarto de ESO ya es cuando ya se estandariza ese uso de la calculadora. Por supuesto, el profesorado muchas veces es el que no permite utilizar esa calculadora porque no tenemos esos conocimientos, ¿de acuerdo? Y es ahí precisamente un poco, insisto, en lo de las pruebas de abajo, esa permitividad o no de esas calculadoras. El profesor a lo mejor ve que hace integrales y dice que no se puede utilizar, pero hay que ser conscientes de que hace integrales definidas. En ningún momento nos da el desarrollo de la integral, ¿de acuerdo? O una derivada, exactamente igual, ¿vale? La gráfica no nos la proporciona como tal. Entonces, hay que ser conscientes de la máquina que tenemos en la mano, ¿de acuerdo? De qué calculadora es con la que trabajamos en el aula. Aquí, bueno, simplemente os propongo algo muy sencillo. Un ejercicio, es el típico ejercicio de edades, ¿de acuerdo? Una familia consta de una madre y una hija. La suma de las edades actuales de las dos es de 40 años. Dentro de 4 años la edad de la hija será la tercera parte que la de la madre. ¿Qué edad tienen actualmente? Ya sabéis que hay distintas formas de resolver este tipo de ejercicios. Yo, por ejemplo, aquí os propongo con un sistema de ecuaciones. Ya lo hemos visto en la presentación, ¿de acuerdo? Con ese emulador. Yo tengo aquí la opción de utilizar ese menú, que lo vuelvo a hacer, ¿vale? Para los que me queráis seguir y tengáis el emulador o la calculadora en sí. Voy a venir aquí, ¿de acuerdo? Dentro del uso de cómo utilizar la calculadora, ya sabéis que con el cursor me voy desplazando por la calculadora, ¿de acuerdo? Y para acceder a ella tengo dos opciones. O bien darle al número o letra que me aparece aquí en la esquina inferior derecha, o bien posicionándome encima y dándole el igual. Es como si fuese el Enter, ¿de acuerdo? El intro. Le doy, y ahora en este caso, un sistema de ecuaciones lineales. Le doy al 1, me pregunta por el número de incógnitas. Puedo hacerlo con esta calculadora hasta de 4 incógnitas. Le voy a dar al 2, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que tengo que hacer es introducir los coeficientes, que en este caso sería para mi ejercicio propuesto el 1, 1 y 40, ¿vale? Cada uno, número igual, número igual, número igual. Y ahora el 1, el menos 3 y el 8. Al dar al igual, me va a dar la solución. 32 y 8. ¿De acuerdo? Algo muy sencillo. Y en cierto modo lo que todo el mundo haríamos sobre el papel. ¿De acuerdo? A partir de aquí, sí es cierto que ya también entra un poquito ese juego de las matemáticas. Es decir, ¿de qué forma podemos también resolverlo? Pues ya sabéis que, en cierto modo, tenemos 4 métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. El de igualación, sustitución, reducción y el gráfico. ¿De acuerdo? Es precisamente averiguar dónde se cruzan. Con lo cual, en este caso, con la calculadora, nosotros también podríamos averiguar cuál es la solución de ese ejercicio. ¿Vale? Aquí, exactamente igual, generaríamos el código QR, lo capturamos, ¿de acuerdo? Pues en este caso, accedemos al enlace y nos proporciona dicha solución. ¿Vale? Aquí tenemos la solución y aquí en sí sus resultados, ¿vale? Su gráfica y sus resultados. De acuerdo. ¿Qué otra forma podíamos resolver? ¿De qué otra forma podíamos resolver este tipo de ejercicio? Pues precisamente con el que os propongo aquí ahora mismo, con la función tabla, ¿de acuerdo? Dentro de la función tabla, para que me entendáis, sería un poco buscar el método de igualación, ¿vale? Yo voy a despejar la incógnita, la i en este caso, ¿de acuerdo? Lo despejo todo y lo que hago es que lo voy a poner en la función tabla. Lo voy a hacer con vosotros. La función tabla, le doy a menú, la tengo aquí en el 9, accedo. Una vez despejada, ya la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Introduzco esos valores, 40 menos la X la tenéis aquí en la esquina superior derecha. Y al darle, me va a pedir una segunda ecuación, ¿de acuerdo? En este caso sí me va a hacer falta. Si yo quiero generar una tabla, no tengo por qué meter 2 ecuaciones. Lo que pasa es que incluso hasta este tipo de función, la función tabla, nos puede ayudar a hacer ejercicios de funciones. Dentro del segundo bachillerato, esta función nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué?
Porque yo puedo introducir en esa primera función mi función, la que me da el ejercicio. Como segunda función, puedo introducir mi función derivada. Es decir, puedo observar en ella, ahora cuando veamos los resultados, podría observar yo cuál es su monotonía, intervalo de crecimiento y decrecimiento, cuál es su máximo y su mínimo, con lo cual puedo también más o menos intuir cuál va a ser su concavidad o convexidad, ¿de acuerdo? O dicho de otro modo, su curvatura, su punto de inflexión. Entonces, fijaros como una función tan sencilla, la función tabla, me permite tantísimo, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí, en este caso, esa segunda función. Y ahora aquí me pide ese rango, ¿de acuerdo? Sí es cierto que no puedo darle un rango muy amplio, y de hecho lo voy a demostrar. Voy a ponerle, por ejemplo, desiniciar el 1, ¿vale? Desde el 1 hasta el 40, y de 1 en 1. Y me va a decir que no puede, ¿de acuerdo? Tiene, en cierto modo, esa limitación. Ya, si queréis tanto, nos tendríamos que ir a la calculadora gráfica, ¿vale? Pero bueno, como ahora mismo estamos aquí, me voy a quedar con esto. Voy a dar esa función, y como os propongo aquí, por ejemplo, pues desde el 10 hasta el 40 y de 2 en 2, ¿vale? Y ahora, ¿cuál sería la solución, en cierto modo, en la tabla? Pues, como os he dicho, sería como el método de igualación. Tendría que buscar donde la f y la g sean iguales y ahí me dará una solución. En este caso, aquí la tengo. 8 por un lado y 32 por el otro. 8 para la y 32 para la x, ¿vale? Entonces, fijaros cómo esa calculadora nos permite distintas vías de resolución de ejercicio, que al fin y al cabo es un poco también lo que vosotros como futuros profesores en muchas ocasiones demandáis. Que no sea todo tan cuadriculado. Tengo que dar esto y de esta forma lo doy, ¿no? Vamos a hacerle pensar al alumnado, ¿de acuerdo? Vamos a darle distintas opciones de resolución de ejercicios. Esta calculadora, ¿de acuerdo? También nos permite, pues eso, nos da mayor número de datos estadísticos con respecto a la anterior, ¿de acuerdo? Con respecto a la calculadora que la gran mayoría de estudiantes hemos tenido, ¿de acuerdo? Esa 82 MS. Nos da distintos valores. Aquí en este caso, bueno, por ejemplo, os propongo eso. Calcular la media aritmética, que en cierto modo nos lo da prácticamente todas las calculadoras. Moda y mediana, que ya no tanto, y el tercer cuartil, ¿vale? Aquí tengo una captura hecha con, he metido los datos y aquí tengo los resultados, ¿de acuerdo? Da la media, sumatoria al cuadrado, la desviación típica, varianza, tamaño de muestra, cuartil primero, cuartil tercero, la mediana, ¿vale? Con lo cual nos permite precisamente eso. Además de que yo puedo representar, ¿de acuerdo?, ese histograma, ¿vale? A través de ese código QR. E insisto, siempre con ayuda de un dispositivo externo, ¿vale? Otro punto que nos hace, pues eso, precisamente ese punto de inflexión entre se puede o no utilizar la calculadora en las distintas pruebas EBAU, es precisamente la resolución, ¿de acuerdo?, de matrices. Matrices, determinante, matriz inversa, ¿vale? En este caso, esta calculadora sí nos hace ese tipo de ejercicios. Os lo muestro. Me voy al menú 4. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Matrices. Voy a hacer una sencilla, solamente voy a hacer una. En este caso, por ejemplo, la A, ¿de acuerdo? Voy a hacer esa matriz inversa. Voy a definir esa matriz A. Le voy a dar al 1, que sería de 2 por 2, ¿de acuerdo? E introduzco esos valores. 5, 2, 3 y 1. ¿Vale? Una vez que yo tenga ya introducida esa matriz, ¿de acuerdo?, voy a hacer ese cálculo de matrices. Entonces, ahora le voy a decir que la matriz A haga la inversa. ¿De acuerdo? Tenemos aquí precisamente la tecla de la función inversa. Le doy al igual y ya me hace la inversa de esa función. ¿De acuerdo? Otras opciones, si le dais aquí a opciones, porque yo he trabajado con esta, he buscado esa matriz A, ¿vale? Pero si fijáis aquí, tengo aquí ese scroll, esa barra, ¿de acuerdo?, que me indica que tengo más páginas. Si yo avanzo, me dice que si quiero trabajar con esa matriz obtenida, ¿de acuerdo?, con esa matriz resultante, si quiero hacer mi determinante, mi respuesta, mi identidad, o si quiero hacer Gauss.
Si yo, por ejemplo, quiero hacer Gauss de esa matriz A, y voy a dar al 1, ¿de acuerdo? Lo único que es cierto es que me aparece referencia, ¿vale? Me aparece esa contracción de esa palabra referencia, ¿vale? No me lo pone entero. Pero si yo le digo ahora que me da de la matriz A, cierro paréntesis, buena costumbre de cerrar los paréntesis, ¿de acuerdo? Si os fijáis, me da esa matriz escalonada, ¿vale? Además, si os posicionáis encima, en este caso ese 0,4, ¿de acuerdo? Me da precisamente esa idea de ese determinante, ¿de acuerdo? El determinante en este caso sería ese 5, ¿vale? Ahora, de todo modo, lo vamos a ver también con la calculadora gráfica. Voy a poner un ejercicio, una prueba, para que veáis precisamente ese ejercicio, ¿vale? Desde Casio también nos ofrecemos esa aplicación, ¿de acuerdo? Ese Casio EduPlus, en el cual nosotros podemos capturar e incluso almacenar esos resultados obtenidos por los distintos alumnos, porque podemos organizarlo en distintas clases, ¿de acuerdo? Si vosotros el día de mañana sois tutores o sois profesores de distintos grupos de bachillerato y eso, pues podéis organizar vuestras clases. Y ahí el alumnado subir esas gráficas, ¿de acuerdo? De los ejercicios. Solamente lo veréis vosotros. El alumnado, en cierto modo, verá solamente su gráfica, ¿de acuerdo? Y vosotros podéis trabajar, estudiar cuáles han sido los distintos resultados. Por supuesto, el emulador, ya lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Estoy trabajando yo con el emulador y a vosotros se os ha dado esa opción. Perdonadme, que es que me está hablando, en este caso, no sé su nombre, valga la redundancia porque aparece como nombre, pero me está preguntando cuál es la matriz, perdón, cuál es el tamaño de la matriz. En esta calculadora de 4×4, ¿de acuerdo? No puedo hacerla de más, pero sí es cierto que ahora cuando veamos la gráfica sí se pueden hacer de más columnas y filas y columnas, ¿de acuerdo? Pero aquí en este caso hasta de cuarto orden. De hecho aquí ¿vale? Nos lo proporciona aquí. ¿Cuántas filas? De 1×4, ¿de acuerdo? Entre 1 a 4, ¿vale? O sea, aquí como mucho de 4×4, de dimensión 4, ¿vale? Vuelvo otra vez un momentito, perdonadme, me he despistado para responder la pregunta. Aquí, con respecto al emulador, el emulador es otra herramienta que Casio ofrece generalmente al profesorado, ¿de acuerdo? Y vosotros como futuros profesores, por cierto modo también, para trabajar precisamente en el aula. Esta herramienta podemos nosotros trabajar en el aula a través de proyectores o de pizarras, ¿de acuerdo? Y enseñar al alumnado a utilizar esa calculadora o trabajar con esa calculadora, ¿vale? Los tenemos tanto de la básica, de la 55, perdón, de la 82 a la 85, fue la que os puse antes, de la 991 y 570, que es la que tenemos ahora, o de las gráficas, ¿vale? Es decir, de cualquier calculadora de Casio, nosotros os podemos proporcionar de forma gratuita el emulador, ¿de acuerdo? De hecho, eso, creo que la organización os lo ha propuesto a la hora de acceder a esta charla, a este taller, ¿vale? Sobre todo, aquí os propongo esas inquietudes que como futuros profesores, ¿de acuerdo? Imagino que tendréis, o vuestros profesores, esa inquietud que precisamente tienen, que es que no resuelve, ¿de acuerdo?, ecuaciones o sistemas de ecuaciones con parámetros. No las resuelve, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que trabajar con ellas en el papel. No las resuelve. Esas integrales que hace son definidas. En ningún momento, insisto, os da el desarrollo. Simplemente os da el resultado. Con la derivada pasa exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, por eso de la aceptación, en este caso, por ejemplo, ya os lo he comentado antes, yo soy de Málaga, aquí en Andalucía sí se permite esta calculadora, ¿de acuerdo? Hay en otras comunidades que no. Se me viene ahora mismo a la mente Murcia. Y precisamente esta ha sido una de las cosas por las que han puesto que no se permite. Ahora, con respecto a eso, precisamente al final de la presentación os voy a proponer algo, ¿de acuerdo? Que va a ser que tenemos una iniciativa en Shape.org para un poco que se iguale todo eso, ¿de acuerdo? Porque tampoco es justo que haya comunidades que no se puedan utilizar la calculadora blanca, como comúnmente la conocemos, ¿de acuerdo? Y en otras que se pueden utilizar hasta la calculadora gráfica. En este caso, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Se puede utilizar esa calculadora gráfica. Entonces, fijaros qué disparidad, ¿de acuerdo? Qué amplitud de uso de calculadora y qué desigualdad en ella, ¿vale?
Bueno, aquí simplemente, ¿de acuerdo? Lo dicho, resuelve determinantes, etcétera. Ya simplemente, ya si queréis saber más con respecto a esta calculadora, luego os daré mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Os ponéis en contacto conmigo y ya pues resolvemos cualquier clase de duda o de cosa que necesitéis. Lo más importante, y es precisamente el por qué ahora mismo la gran mayoría de comunidades es determinante el uso o no de calculadora en la SEBAU, que no es programable, insisto, no es programable, de que no transmite datos y no hace gráfica la propia calculadora, ¿vale? Os lanzo, os hago una pequeña broma, ¿de acuerdo? Ahí, no sé si la habéis visto, aquí aparece lo de eso de 991 SPX y hay muchos que me dicen que en toda calculadora que aparece esa P significa que es programable. Yo de broma, ahí viene la broma, le digo que la S de que es de súper, que es súper programable. No, por favor, vamos a quedarnos con algo nuestro. Es de España y Portugal, ¿de acuerdo? SP es de España y Portugal. Si nos vamos a otro país, pues aparecerá FR, DE, IT, distintas denominaciones, ¿vale? Entonces, por favor, no os quedéis con eso. Simplemente que sepáis que esta calculadora no es programable, ¿vale? Dentro de otras acciones que, en cierto modo, otros servicios que casi os ofrecemos, ¿de acuerdo? Es precisamente la opción de los cuadernos, ¿de acuerdo? De ejercicio para trabajar en el aula. Os lo enseño aquí de forma en PDF, ¿de acuerdo? De forma virtual. Lo tengo aquí. ¿Vale? Tenemos aquí precisamente, aquí, el libro de actividades, ¿de acuerdo? Dentro de este libro de actividades, voy a buscar una, nos proponen un ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, toma la administración de forma correcta, nos proponen un ejercicio, una serie de preguntas que nos hacen y en las siguientes páginas, pues, nos dicen cómo resolver con la calculadora ese tipo de ejercicios. Efectivamente, Mario, en Guatemala, en Sudamérica, utilizáis LAX, ¿de acuerdo? En este caso la latina, efectivamente, ¿vale? Entonces, lo dicho, es una herramienta que al profesorado viene bastante bien, ¿vale? La tenemos tanto para la calculadora científica y si veis aquí, ¿de acuerdo? Para la calculadora gráfica, que ahora ya me voy a ir a la calculadora gráfica. Dentro de esa calculadora gráfica, aquí en España, está permitida en algunas comunidades, como os he dicho. En este caso, quiero recordar, si no me confundo, que es Cataluña. Este año se ha permitido en Cataluña, Mallorca, bueno, Islas Baleares, Islas Canarias y Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? En este caso, las 4 comunidades se han permitido la calculadora gráfica. También tenemos preparada, ¿de acuerdo?, ese tipo de cuaderno de ejercicios. Sí es cierto que sobre todo este tipo de cuaderno de ejercicio, este cuaderno de ejercicio en este caso, está más bien orientado al bachillerato internacional, ¿vale? Es otro tipo de bachillerato que aquí en España tenemos, ¿vale? Otra opción. Voy a continuar. Os voy a pedir de nuevo que volváis a esa aplicación, ¿vale? Y os pongo las preguntas que os hago de la calculadora gráfica. Y os pregunto, ¿habéis utilizado alguna vez esa calculadora gráfica? ¿Sois usuarios de esa calculadora gráfica? Sí es cierto que aquí en España la mayoría de usuarios, sobre todo uno de ellos son los del bachillerato internacional, ¿de acuerdo? Porque además, de hecho, les obligan el bachillerato internacional, una de las pruebas es con el uso de la calculadora, ¿vale? Entonces, es el usuario generalmente habitual dentro del bachillerato. Y sí es cierto que también dentro de algunas carreras está permitida ese uso de la calculadora. Yo sé que mayoritariamente en matemática, la carrera de matemática, pues lo he dicho, prácticamente no utilizáis la calculadora, ¿de acuerdo? Y como veis, los resultados los tenéis ahí en mismo en la presentación. Prácticamente ninguno habéis utilizado la calculadora gráfica. Vamos a ver esa segunda pregunta que os hago, que es, ¿se puede utilizar la calculadora gráfica en las pruebas de EBAU? Y aquí, en cierto modo, he metido la pata, ya os lo he dicho, ¿de acuerdo? Depende de a qué comunidad pertenezcáis, ¿vale?
pero hay 4 comunidades que sí la permiten. Esa precisamente, hay muchos, o incluso es probable que alguno de vosotros seáis de esas comunidades que están permitidas y vuestro profesorado, insisto, vuelvo otra vez a esa pregunta que hice, desconozca qué calculadora, qué tipo de calculadora se puede utilizar en las pruebas EBAU, ¿de acuerdo? Con lo cual vosotros como futuros profesores sois muy importantes en ese conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué calculadoras o no se permiten en las pruebas EBAU? La mayoría decís que no, ¿vale? Con respecto a esa calculadora gráfica, bueno, pues, ¿qué os cuento con respecto a la calculadora gráfica? Pues simplemente eso, que ya se trata de una calculadora muchísimo más completa, ¿de acuerdo? Tenemos ya muchas más funciones, ya también depende de qué es lo que necesitemos. Esta calculadora, por ejemplo, además, vosotros los matemáticos, la gran mayoría de estudiantes de matemáticas trabajáis con el Python, ¿de acuerdo? Hay muchos que tenéis ese conocimiento de Python, pues nosotros aquí nos permite precisamente eso, trabajar con ese lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Podemos hacer ya aquí multitud de funciones, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en sí el ejecutable y matricial, estadística, hoja de cálculo, gráficas, ahora si acaso os propongo un ejercicio, gráficas dinámicas, tablas, recursiones, cónicas, ecuaciones, financieras, esa parte de calculadora financiera, conversiones, geometría, trazar imagen y gráfico 3D. En gráfico 3D nosotros podemos hacer si me ha ido ahora mismo, perdonadme, el estudio de planos y rectas, etcétera, ¿de acuerdo? Que ahora mismo se me ha ido, ¿vale? Por la parte física, ¿de acuerdo? Dentro del bachillerato internacional también se permite la calculadora para física y química y aquí tenemos en este caso esa tabla, ¿vale? Aquí tenemos el emulador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, propongo eso último que os he nombrado, ¿vale? Física, lo tenemos aquí. No voy a hacerle mucho caso porque no soy de física, ¿de acuerdo? Pero que veis que tenéis esa tabla, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la calculadora, ¿de acuerdo? La tengo aquí, el emulador, se trabaja exactamente igual. Lo único, sí es cierto que esta calculadora, ¿de acuerdo? Además nos permite recoger una serie de datos de experimentos. Hay una serie de programas y de aparatos externos a la calculadora que me permite conectar a la calculadora y obtener, ¿de acuerdo? Ese tipo de datos, ¿vale? Se viene ahora mismo a la mente el pH de una disolución, ¿de acuerdo? Me permite capturar o tomar esos datos de pH de distintas disoluciones. Como he dicho, representar funciones, programa de Python y, sobre todo, en cierto modo, esto es importante, hablando en el tema de bachillerato internacional y, por supuesto, en el bachillerato nacional, el modo examen. ¿Qué es eso del modo examen? Pues, vosotros como estudiantes de matemática y como usuarios de programas o de lenguaje de programación de Python, nosotros podemos permitirme esta palabra, el capar, ¿de acuerdo? Esa serie de funciones. En este caso, por ejemplo, los programas que nosotros hagamos o introduzcamos, todo eso, nosotros hacemos ese pequeño paréntesis y no podemos utilizarlo. La memoria, porque yo ahora mismo aquí, si por ejemplo accedo a mi función, yo aquí he hecho anteriormente, ¿de acuerdo? He resuelto distintos ejercicios, he trabajado con la calculadora. Pero al activar el modo examen, todo esto desaparece momentáneamente, ¿vale? Desaparece durante 12 horas, que es el tiempo en el que transcurre ese modo examen, o bien si yo no lo desactivo antes, ¿de acuerdo? Hay distintas formas de desactivar ese modo examen. Ese modo examen se desactiva de 3 formas distintas. La primera ya lo he dicho, transcurrida 12 horas. La segunda, conectándola a otra calculadora, ¿de acuerdo? Tenemos aquí precisamente un mini jack, ¿de acuerdo? Y con el mini jack conectándola con otra calculadora no activado el modo examen, me permite desconectarla, o bien a nuestro propio equipo, a nuestro propio PC, ¿de acuerdo? Si no, es de esperar como mínimo esas 12 horas. Y vuelvo atrás. Se me desactiva todos esos apuntes, ¿de acuerdo? En ese activity, porque os permite además introducir al profesorado una serie de ejercicios, de actividades que le podéis proponer al alumnado. Me permite luego también cálculo vectorial, tampoco me lo deja, ¿de acuerdo? Depende también de, como veis aquí, en el bachillerato internacional, no me permite ni el 3D ni operaciones con vectores, o bien el gráfico. Si fijáis aquí, nos aparecen precisamente estos dos recuadros.
Esos dos recuadros es la forma de nosotros visualizar que esté activado o no ese modo examen, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo, si lo activo aquí en esta calculadora, lo que pasa es que aquí en el emulador no puedo hacerlo, pero si yo lo activase, yo aquí no puedo acceder a una serie de cosas, ¿vale? Y además nos aparece el... Os lo voy a poner aquí en la mía, ¿vale? Fijaros que aquí aparece una R, ¿de acuerdo? Esa es precisamente también la forma de vosotros visualizar o controlar que está activado el modo examen, ¿vale? Bueno, simplemente aquí, eso como se activa, que ya lo hemos hecho, y algunos cálculos. Pues matrices, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, aquí metida alguna matriz. Voy a dar aquí, ¿de acuerdo? Precisamente lo veis, tengo aquí metida 3 matrices de 3 por 3, ¿vale? Voy a dar un segundito para que la veáis. Tengo aquí una, ¿vale? Me salgo. Tengo, para que me sigáis, precisamente esas 3 matrices, ¿de acuerdo? Con lo cual yo puedo hacer esta ecuación matricial, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Voy a dar aquí a opciones, matrices, ¿de acuerdo? Y aquí tengo precisamente ese menú. Dentro de este emulador, si alguno tenéis el emulador descargado, estas teclas de aquí, ¿de acuerdo? Las voy pulsando con F1 a F6. Si las tenéis en negro, quiere decir que dentro tengo otra opción, ¿de acuerdo? Tengo un submenú. Un poco para que me entendáis, sería como un Excel, ¿de acuerdo? Tengo arriba lo que son mis menús y luego de las distintas carpetitas o las distintas funciones o opciones que me genera. Y si es en blanco, supuestamente esa es la función final, ¿vale? Puedo hacer aquí matrices, puedo listarlo o puedo ponerlo en forma matricial, determinante, traspuesta, argumento. Puedo la identidad, la dimensión, saber qué dimensión. Puedo hacer Gauss, aquí de nuevo me aparece esa referencia. O bien, porque trabaja de forma análoga, tanto con matrices como con vectores, ¿de acuerdo? Que os voy a contar con respecto a eso. Tengo aquí precisamente el vector, tengo el producto escalar, producto vectorial, el ángulo, vector unitario o el valor absoluto, ¿de acuerdo? En este caso aparece como esa norma. Sí es cierto que con respecto a esta calculadora, el manejo de esta calculadora es mucho más complejo. De hecho, os cuento que cuando damos los talleres de esta calculadora, generalmente los damos en torno a unas 2 horas y media aproximadamente y nos quedamos cortos, ¿de acuerdo? Entonces, ya es una calculadora mucho más extensa. No quiero decir complicada, sino extensa, ¿vale? Tenemos aquí las matrices, los vectores, ¿de acuerdo? Insisto. Podemos hacer funciones a trozo. No sé si en este caso incluso tengo alguna. No me quiero tampoco explayar mucho más porque si no me van a regañar. A ver si tengo aquí alguna hecha. Sí, tengo por ejemplo estas dos. Fijaros. Os voy a representar un momentito esta y esta. ¿Vale? Le voy a dar aquí a Draw, dibujar, y fijaros cómo puedo yo dibujar esa función a trozos. Vuelvo a ver un momentito atrás porque quiero además enseñar una cosa. Fijaros cómo he puesto el dominio, ¿de acuerdo? Dentro de ese dominio, dentro de ese intervalo, yo aquí en la calculadora, en esta calculadora, sí es cierto que no puedo poner si está o no incluido, ¿de acuerdo? Tengo que ponerlo siempre con los corchetes, ¿vale? Ok. Luego puedo hacer la recta tangente a una curva. Vamos a hacerla, por ejemplo, a ver qué funciones tengo yo aquí. Pues a esta primera. ¿Vale? Para que lo veáis, para que lo visualicéis. Voy a quitar estas dos. Selecciono esa. La voy a dibujar, ¿de acuerdo? Y fijaros, me permite hacer tanto la recta tangente, la recta normal o incluso la función inversa. Voy a dar aquí a Sketch, ¿de acuerdo? F4, aquí en amarillo. Y fijaros que precisamente me aparece Clears, ¿de acuerdo? Para limpiar la pantalla, tangente, normal o inversa. Voy a dar a la recta tangente y como por ejemplo en este caso voy a utilizar, aunque no es el mismo ejercicio, voy a utilizar ese valor, -2. Si yo me muevo, ¿de acuerdo? No me va a dejar ponerme en ese -2, porque el paso de la calculadora, ¿de acuerdo? Que yo le tengo ahí ahora mismo definido, es distinto.
pero sí lo puedo escribir directamente, decirle en el -2 y me lo da ahí. En este caso yo le tengo activada que me dé la derivada, en este caso la pendiente, pero además si le doy al igual, me escribe la ecuación de la recta tangente en ese punto. ¿De acuerdo? Este ejercicio me viene bien precisamente para deciros eso, que como ya lo os he dicho antes, en el bachillerato internacional o en el bachillerato nacional, en algunas comunidades, sí está permitida el uso de esta calculadora. ¿De acuerdo? Es precisamente un ejercicio de tipo de uso en ello, ¿vale? Sí es cierto que nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo en esas pruebas EBAU, pero nosotros tenemos que dar todo el desarrollo de ese ejercicio. Nos sirve como ayuda el saber a dónde tenemos que ir, ¿de acuerdo? Pero no nos lo resuelve como tal. Nosotros tenemos que trabajar con esas funciones, ¿de acuerdo? Es el sistema de ecuaciones. Podemos calcular el área encerrada entre dos puntos, precisamente aquí, ¿de acuerdo? Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Voy ahora un momentito. Y le voy a decir que me resuelva la gráfica, ¿vale? Estos son para nosotros averiguar los puntos de corte, etcétera, ¿vale? Puntos de corte con el eje X, el máximo, el punto mínimo, donde intercepta el punto de eje con el eje Y, perdón, donde intersectan varias funciones si tengo varias funciones, o en este caso, la integral. Voy a hacer la integral con los puntos de corte en este caso, ¿vale? Doy ahí y me pregunta, seleccionar valor del límite inferior. Le voy a decir en ese punto y en ese punto, ¿de acuerdo? Y me da precisamente esas dos áreas. Voy un momentito a mostraros o a haceros ese zoom, ¿vale? Voy a seleccionar esa zona de interés, ¿de acuerdo? Para que lo veáis un poquito más claro. Entre ese punto y ese punto, ¿de acuerdo? Ahí tengo. Además me da las cotas, cota inferior, cota superior, y la solución a la integral y el área encerrada, que os voy a contar a vosotros, futuros matemáticos, futuros profesores de matemáticas, que en este caso esos dos valores son distintos y es literalmente porque esta es negativa, esta es positiva y se restan, en ese caso, esas dos áreas, ¿de acuerdo? Por eso ese valor distinto, ¿vale? Aquí, bueno, ese ejemplo precisamente, ¿vale? Aquí geometría en el espacio, que no me salía antes. Puedo hacer geometría en el espacio, puedo ver cómo están posicionadas esas dos funciones. Puedo hacer programación lineal también, ¿de acuerdo? Esas inecuaciones, ¿vale? Y representarla. E incluso, si no recuerdo alguna de las funciones, tengo en este tipo de calculadora la función catalog, ¿de acuerdo? La tenéis aquí precisamente en amarillo sobre el 4. Yo aquí le puedo decir shift catalog y no recuerdo, perdona, voy a poner el menú 1, ¿de acuerdo? Sobre todo para no tener problemas. Puedo hacerlo desde cualquier menú, pero me voy a posicionar ahí. Le digo shift catalog y le voy a decir, ¿cómo se hace el máximo común divisor? Aquí lo único, que bueno, es en inglés, ¿de acuerdo? Sería el G, que lo tengo aquí, en rojo, G, C de me aparece precisamente ahí, ¿de acuerdo? Si le doy a código QR, me aparece ese código QR, os lo voy a enseñar aquí en la presentación un momentito, ¿de acuerdo? Y me propone esto. Dentro de esa captura me va a decir dónde está, me propone un ejemplo y cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Cómo acceder a cada uno de esos pasos. Si hay algo que yo no recuerdo, ¿vale? O incluso ya aquí lo he buscado y le digo input, quiero que me lo pongas y que me haga el máximo o el mínimo o lo que necesite, ¿de acuerdo? La función que esté haciendo, ¿vale? Entonces, llevo mucho rato hablando. ¿Por qué usar la calculadora? Al fin y al cabo, vosotros como futuros profesores de matemáticas, ¿qué nos va a aportar? Pues se recomienda o incluso se obliga, como os he comentado, en el bachillerato internacional el uso de la calculadora gráfica, ¿de acuerdo? Y depende del temario, pues podemos hacer distintas series de funciones o de áreas o unidades didácticas dentro de cada una de ellas. El estudio de funciones, cálculo de áreas, programación lineal, geometría en el espacio, límites, ¿de acuerdo? También podemos añadir ese menú KiCas, ¿de acuerdo? Para trabajar con CAS en clase, ese tipo de cálculo. Nos permite ejercitar
la capacidad de análisis e investigación, un poco lo que muchos de vosotros como profesores demandáis, ¿de acuerdo? Fomentar esos distintos métodos de resolución de un problema, ya lo hemos visto precisamente con ese sistema de ecuaciones. El ahorrar tiempo en las operaciones mecánicas. Yo, por ejemplo, a mí me da mucho coraje cuando a lo mejor pongo un ejercicio de funciones y que un alumno en una ecuación de segundo grado me dé mal el resultado, porque sea ese discriminante no lo ha tomado en consideración de forma correcta o porque a la hora de meterlo en la calculadora se ha confundido. Entonces, en cierto modo, da mucho coraje precisamente eso. Y además, perdemos tiempo. Supuestamente, ya en segundo bachillerato sabemos resolver una ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Fomenta el espíritu crítico, porque aquí, si yo a la hora de dibujar una función en el lápiz, en el papel, me ha dado una forma y ahora en la calculadora me da de otra, en algo me he tenido que confundir. Con lo cual, precisamente, me permite eso, analizar, ¿de acuerdo? Buscar cuál ha sido ese error, ese fallo. Proporciona seguridad. La mayoría de vosotros, en bachillerato o en la ESO, hasta para hacer 2 por 0 la habéis utilizado. Y el que no, que levante la mano. No lo veo, pero bueno. La mayoría, ¿de acuerdo? Lo habéis hecho. Esa seguridad, ¿de acuerdo? O esa inseguridad, casi todos la hemos tenido. Yo también me incluyo, ¿vale? Favorece la relación de conceptos, ¿de acuerdo? Y más tiempo para interpretar esos resultados, comprender el significado de las operaciones y, sobre todo, lo que muchas veces también al profesorado le ocurre en la gran mayoría de institutos, es que no le da tiempo a dar todo el temario, ¿de acuerdo? Con lo cual, precisamente, es otra forma de acelerar esa enseñanza, ¿vale? Pues creo que poco más, ¿de acuerdo? Lo único precisamente eso que os propongo, que os pido que por favor que firméis, ¿de acuerdo? Es una campaña, como bien os he puesto ahí, para promover esa igualación de criterio en la calculadora, en las pruebas ABAU. Sobre todo es para que no haya esas restricciones, ¿de acuerdo? Para que todos tengamos las mismas posibilidades, independientemente de la comunidad en la que procedamos, ¿vale? Lo tenéis aquí. Ahora, de todos modos, os lo voy a poner también en el chat para que lo tengáis, ¿vale? Y lo único, aquí tenéis también mi correo, que lo pongo también ahora mismo en el chat. Para cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier necesidad, si queréis el libro, si queréis, por ejemplo, también no os lo he enseñado, os lo muestro ahora mismo, las revistas, ¿de acuerdo? Nosotros cada trimestre, ¿de acuerdo? Publicamos una serie de revistas con distintos contenidos, distintos ejercicios que proponemos al profesorado, bien sea a nivel de primaria, de bachillerato internacional o incluso hasta universidad, ¿de acuerdo? En este caso, entrevistas a distintos profesores que ya utilizan esas calculadoras, ¿de acuerdo? Entonces, esto también podéis tener uso de ello. Además, aquí os ponemos también los distintos eventos que se van a organizar para un futuro para vosotros, ¿de acuerdo? También la calculadora, la revista para primaria, la Casio News primaria, ¿vale? Entonces, lo dicho, insisto, os voy a poner un momentito en el chat mi correo electrónico, lo tenéis aquí. De todos modos, si habéis accedido, tenéis en ese correo también mi correo. Y cualquier cosa que necesitéis, ¿de acuerdo? Lo tenéis ahí, ¿vale? Nombre me dice, ¿puedes hablar del precio de esta calculadora? La gráfica. ¿No será demasiado cara? No podría desventajar a los alumnos con menos recursos. A ver, sí es cierto que con respecto a esa desventaja, con respecto a otros alumnos, sí existe, ¿de acuerdo? Pero nosotros, desde Casio, es cierto que también tenemos un programa, ¿de acuerdo?, de préstamos de calculadora, ¿vale? Sobre todo a ese centro. Sí es cierto que cuando estáis ya en un centro, ¿de acuerdo?, a ese centro pues se le proporciona durante un tiempo una serie de calculadoras para que trabajéis con ellas, ¿de acuerdo? Las conozcáis, perdón, y ya luego pues motivéis en cierto modo, veáis, valoréis si recomendáis o no esa calculadora. Esa calculadora ahora mismo, si la buscáis en internet, en Amazon, ese gigante, está en torno a 114, me parece que está aproximadamente. En la página de Calculados, ¿de acuerdo? Calculados.com, ahí nosotros tenemos un acuerdo con esa página y está ahora mismo a 114, creo recordar. Pero también si os podemos proporcionar un precio incluso algo más bajo, ¿de acuerdo? En torno a esos 104 aproximadamente. Si estáis interesados en alguna de ellas, en adquirir alguna de ellas,
os propongo lo mismo, poneros en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Y ya vamos viendo de qué manera lo podemos hacer, ¿vale? Y no sé, poco más. Poco más. Si tenéis alguna pregunta. Yo, buenos días, buenas tardes, vamos. Quería preguntar que cómo funciona un poco así por encima la programación en Python con esa calculadora. Tengo curiosidad, la verdad. Con respecto a la programación en Python, es prácticamente igual que en el ordenador, ¿de acuerdo? Con el mismo lenguaje, con ese tipo de programación, ¿vale? Ya lo único eso, enfocado en este caso a las matemáticas, a la resolución de, no sé, os pongo, por ejemplo, el cálculo de estructuras. No sois de ingeniería, pero se me ha venido el mismo ese caso, el cálculo de estructuras, ¿de acuerdo? Pues vosotros mismos generáis ese programa, ¿de acuerdo? A través del Python y lo instaláis en la calculadora. ¿Vale? Creo que espero haberte respondido la... Sí. ¿Listo, chicos? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que si se fomenta el uso de la calculadora gráfica, las pruebas de acceso a la universidad modulen y por temor a las calculadoras gráficas empiezan a poner problemas de corte de lógica, como creo que se hace en País Vasco, Navarra, que son imposibles de abordar con calculadora? Es que eso ya depende también de esos criterios. Claro, sí es cierto que, a ver, yo bajo mi experiencia he visto que en esas reuniones, en esas comisiones para la selectividad, la primera pregunta que se suele hacer es ¿qué calculadora vamos a permitir este año y cuáles no? Esa es la parte mala, la parte negativa. Y digo que es la parte negativa porque es muy triste, porque en este caso, en esa comisión, lo primero que se debería de valorar es el contenido que se va a pedir al alumnado y no en ese tipo de calculadora. Lo que pasa es que es cierto que van las dos de la mano. Dependiendo del tipo de calculadora que se deje, yo puedo dar un tipo de unidades o de temario o no, ¿de acuerdo? Eso sí es cierto. Con respecto a irnos a otra parte, en este caso esa parte de lógica, depende mucho de esa comisión, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros llevamos tiempo también reclamando al gobierno central que haya esa igualdad de criterios, ¿de acuerdo? Hemos escuchado más de una vez, vosotros además lo habéis sufrido en Canarias recientemente, el hecho de que a lo mejor supuestamente el examen de Canarias es más fácil que el de Madrid. No. Sobre todo es por el contenido, ¿de acuerdo? Que se dé. Y si supuestamente es el mismo contenido en toda España, no es más fácil o más difícil. A lo mejor un año será un ejercicio más fácil, otro más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, todo depende de eso, de la comisión, ¿de acuerdo? De las facultades, en este caso de las universidades, son las que dependen ese criterio. Muchas gracias. Nada. Bueno. Qué bonita imagen, Lore. Sí, ¿verdad? La del fondo de pantalla. Pues muchísimas gracias a todos por asistir a este taller. Gracias, Casio, y a ti, Lorenzo, por esta conferencia. Nos ha gustado mucho, tanto Comité Organizador como creo que todos los asistentes. Recordad a todos vosotros que mañana empezamos a las 10 de la mañana. También recordad que mañana tenéis hasta las 12 de la mañana para apuntaros al NMCO y a la charla al taller del Instituto del IIC. Y el resto de concursos, de actividades y redes y acertijos que se están publicando. Muchísimas gracias a todos otra vez por vuestra asistencia. Gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de exponer un poco el uso de la calculadora. Pues con esto queda cerrado el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.